Buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios en la Biblia. Una forma particular por medio de la cual Dios nos habla es la Biblia. Los cristianos decimos que este libro contiene la palabra de Dios escrita y que por lo tanto es un libro inspirado. Tiene por autor principal al Espíritu de Dios y revela el proyecto liberador de Dios para la persona humana y para el mundo. Entonces, podemos decir que estas tres palabras son muy importantes: inspiración, revelación y canon. Tienen un sentido concreto y hace falta que lo comprendamos bien. Vamos con inspiración. ¿Qué es la inspiración bíblica? Podemos definirla de dos maneras. La primera, cuando leemos una buena poesía, decimos que es una obra inspirada. Cuando contemplamos una pintura, decimos que el autor estuvo inspirado al momento de pintar. A esto llamamos inspiración artística. Segundo, algo parecido sucede con la Biblia. En el pueblo de Israel y luego en las primeras comunidades cristianas, descubrieron que detrás de los textos estaba Dios mismo como autor de estas páginas. A esto llamamos inspiración divina. ¿Cómo fue descubierta la Biblia como libro inspirado? Hay dos explicaciones. Primera, la misma Biblia desde dentro nos comunica la certeza que todo lo que allí está escrito ha sido inspirado por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Segundo, las comunidades cristianas desde fuera han reconocido en la Biblia una fuente de inspiración para la vida. Por eso, se preocuparon por definir libros que tenían el carácter de inspirados. Así fue surgiendo el canon bíblico. ¿Cómo inspira Dios? Dios ha inspirado de diversas maneras. Se puede hablar de tres momentos. Primer momento. Dios inspiró la vida del pueblo de Israel, es decir, inspiró sus deseos de vivir, de luchar y de encontrarse con Él. Para el pueblo, Abraham, Moisés, Amos, Isaías y otros se convirtieron en fuente de inspiración para su vida. Segundo momento, Dios inspiró en el hablar y transmitir. Aunque los protagonistas no hayan escrito, el pueblo habló y transmitió oralmente lo que escucharon de ellos. Tercer momento, Dios se inspiró al escribir. Él movió la voluntad de ciertas personas y les puso el deseo de escribir lo que habían recibido como mensaje inspirado. Ahora vamos con revelación. ¿Qué es la revelación bíblica? Siempre necesitamos de algún otro que nos ilumine, y ese otro es Dios, quien a través de la historia va corriendo el velo que cubre ese misterio. La revelación de Dios es dinámica y progresiva para los pueblos y personas que van apareciendo en la historia humana. Poco a poco, los seres humanos van entendiendo el mensaje salvífico que Dios tiene para ellos. Los medios que usó Dios para revelarse. Dios se ha revelado por medio del pueblo de Israel a través de la historia. Dios se ha revelado por las Escrituras, que son la revelación y memoria del pueblo de Israel y de las primeras comunidades cristianas. Dios ha revelado
por Jesucristo, palabra plena y definitiva del Padre. Dios se ha revelado por las comunidades cristianas que después de la resurrección de Jesús profundizaron la experiencia comunitaria de fe. ¿Qué nos revela Dios en la Biblia? Dios nos revela que es Trinidad, amor y solidaridad, y que está con el pueblo que sufre. Dios nos revela que el mundo es creación divina y debemos cuidarlo. Dios nos revela que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. En Jesús nos revela que los seres humanos estamos llamados a tener vida y una vida en plenitud para construir el reino. Y finalmente nos revela que la esperanza está viva. Vamos con el último, el canon, la selección. La palabra canon, en su origen, significa vara para medir. Luego pasó a indicar una norma o un criterio para seleccionar unos libros de otros. Finalmente, la palabra canon llegó a significar la lista oficial de los libros sagrados. Las comunidades cristianas empezaron a seleccionar libros que eran más significativos para su meditación, oración y lectura. Los otros quedaron como libros que decían cosas buenas, pero no eran considerados como inspirados por Dios. En los libros escogidos, ellos encontraron una fuerte comunión con Dios. A esta lista se la llama canon. A los libros de esa lista, libros canónicos. Uno de los criterios de selección fue el idioma, que tardó mucho tiempo en completarse. Los libros que quedaron fuera de la lista han sido llamados libros apócrifos, que serían libros ocultos. Bueno, gracias hermanos por escuchar la palabra de Dios en la Biblia y nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro. Chau, chau.